Estoy convencida de que una de las principales razones por las que te cuesta leer teoría o comprender textos difíciles es porque intentas aplicar los mismos métodos para leer estos textos que para leer, por ejemplo, una novela. Y la realidad es que leer textos difíciles y entenderlos requiere de un método totalmente distinto. Después de años leyendo para la licenciatura, la maestría y ahora para mi tesis, he desarrollado un sistema de 4 métodos que me ayuda a enfrentarme a la lectura de textos difíciles sin sentirme totalmente perdida cada vez que empiezo a leer. Y honestamente, consolidar este método y seguirlo paso a paso cambió por completo mi forma de estudiar. Si no me conoces, soy Samantha, estudié sociología en la universidad y actualmente estoy terminando una maestría en historia. Así que gran parte de mi vida la he dedicado a leer artículos, libros, papers, y algo que he aprendido en estos años es que comprender un texto difícil no tiene tanto que ver con qué tan inteligente seas, sino de enfrentarte a estos textos con métodos y estrategias. Así que en este video te voy a compartir el método que más me ha servido. Si te interesa este contenido de lectura, tesis, vida académica, te sugiero que te suscribas a mi canal porque literalmente es todo lo que hablo por aquí. Ahora sí, vamos a comenzar. El primer consejo es el más importante y es que dejes de querer entender todo desde la primera página. Antes yo cometí el error de comenzar a leer estos textos difíciles y querer comprender inmediatamente cada frase, lo cual solo hace que te frustres muchísimo y que no puedas avanzar. Uno de los mejores consejos que te puedo dar es que el primer paso que des sea intentar comprender el panorama general de la lectura. Que te preguntes cuál es el tema general, qué problema está intentando resolver, en qué discusiones, debates, corrientes teóricas se inserta ese texto que ahora tú estás intentando comprender. Porque créeme que una vez que entiendes la estructura general del texto y a dónde quiere llegar, o sea, de qué te quiere convencer, qué quiere argumentar, cada detalle del texto empieza a cobrar mucho más sentido. Y una vez que entiendes este panorama general, vas a poder ir relacionando la forma en que cada argumento te quiere llevar a demostrar ese argumento central. Piensa un poco en la forma en que se suele leer filosofía. Para comprender un texto como la fenomenología del espíritu, por ejemplo, tú tienes que lograr descubrir cuál era el panorama intelectual y el tipo de discusiones frente a las cuales Hegel decidió escribir este texto. Probablemente si tú quieres comenzar a leer este libro sin leer contexto de qué estaba pasando en la filosofía y por qué Kant estaba debatiendo con otros autores y sobre qué estaba debatiendo, va a ser muy difícil que tú logres comprender realmente el porqué de cada argumento que te va dando este libro. Es muy importante que conozcas el panorama general de cómo está estructurado ese texto y cuál es el argumento central que quiere demostrar. Por ejemplo, si te enfrentas a la lectura de un artículo académico, es ideal que comiences leyendo el abstract y las conclusiones para saber exactamente hacia dónde te va a llevar y puedas ir comprendiendo cada parte y cada párrafo de ese artículo como una pieza del argumento central que quiere demostrarte. Otra cosa que cambió por completo mi forma de leer fue entender que muchas veces el verdadero problema por el cual no podemos entender una lectura no es tanto que sea muy difícil en su complejidad académica, sino el no saber distinguir realmente qué partes del texto importan más que otras. Por eso el paso número 2 es identificar los argumentos y los conceptos de una lectura. Creo que uno de los errores más comunes cuando comenzamos a leer textos difíciles o que tienen mucho contenido que tal vez no entendemos por completo es querer subrayar absolutamente todo. Por eso ahora, cada vez que me enfrento a un texto difícil o a un artículo complicado, intento únicamente subrayar argumentos principales y secundarios, los conceptos importantes que defina el autor o la autora y los ejemplos que usa tanto para defender estos argumentos como para definir sus conceptos.
porque no todas las partes del texto tienen la misma relevancia. Sobre todo, por ejemplo, cuando estás leyendo para escribir, es decir, para un ensayo o para hacer una tesis, es importante que localices estas partes centrales, los argumentos, los conceptos y los ejemplos, ya que eso hace que puedas utilizar mucho más fácil la información que está en ese artículo o en ese libro, y también hace que tu proceso de lectura sea más eficaz, es decir, que entiendas lo más fundamental en menos tiempo. A mí me gusta mucho ir subrayando tanto los conceptos como las definiciones que da, para que cuando yo necesito usar uno de estos conceptos en un trabajo mío o en una tesis, yo pueda volver sobre estas lecturas y tener bien identificado cómo ese autor o esa autora define ese concepto, para yo poder usarlo ya sea de la misma forma o construir mis propias categorías conceptuales. Además de que tener subrayados en un libro o en un artículo los conceptos principales, los argumentos y los ejemplos, te va a permitir retomar la lectura cada que la necesites, pero de forma estratégica, porque ya sabes exactamente qué tienes que releer para poder volver a reconectar con esa lectura y poder usarla para lo que necesites. Ahora, otro paso fundamental viene cuando realmente te enfrentas con algo que no puedes comprender. Por eso el paso 3 de este método es no seguir avanzando cuando te enfrentes con algo que no puedes entender. Muchas veces los textos académicos van construyendo argumentos que son acumulativos. Es decir, mientras más avanzas en la lectura, más se va construyendo el argumento central y necesitas ir paso a paso para realmente entender qué es lo que quiere decir ese autor. Entonces, si hay una idea importante que no entendiste, seguir leyendo y no detenerte en esa idea probablemente va a hacer que cada vez que avances la lectura se vaya haciendo mucho más confusa. Esto, sobre todo en textos que tienen que ver con cosas teóricas, es muy evidente. Si tú quieres leer, por ejemplo, teoría sociológica o teoría de la historia o historiografía, es muy complicado que puedas seguir avanzando en la comprensión de una teoría si no has comprendido todo lo anterior. Por eso, cuando algo no me queda lo suficientemente claro, voy aplicando una serie de estrategias para ver si pueden ayudarme a poder comprender y seguir avanzando. Por ejemplo, volver a leer el mismo fragmento que no entendí, intentar resumirlo con mis propias palabras para identificar qué es exactamente lo que no estoy entendiendo, buscar definiciones de palabras o conceptos que yo no entienda, o directamente hacer preguntas sobre este texto a otras personas que saben del tema o incluso en internet. Creo que en la actualidad tenemos un montón de herramientas para poder preguntar cosas muy específicas acerca de textos que estamos leyendo, y que más que intentar que estas herramientas lean por nosotros o nos den ya toda la información digerida, podemos aprovecharlas para preguntarles cosas muy concretas y realmente reforzar la comprensión que tenemos de un texto o de un autor. Te voy a hablar de una de mis herramientas favoritas para hacer esto, pero primero te voy a contar cuál es el paso 4, porque este es para mí el que realmente transforma esta experiencia de lectura y te lleva a un siguiente nivel de comprensión. Se trata de relacionar las ideas que leíste y reconstruir el texto, pero para ti. Normalmente la verdadera comprensión de un texto llega después de leerlo, no solo mientras lo lees. Es decir, cuando intentas conectar argumentos o conectar conceptos que tú ya conocías con estos nuevos conceptos, o reconstruir los argumentos que te propone este autor para tú decidir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta forma de argumentar. Obviamente, explicarle a alguien más eso que estás aprendiendo es una de las mejores formas de comprender mejor eso que estás trabajando y llevarlo a un siguiente nivel. O incluso aventurarte a describir el texto con tus propias palabras, ya sea hablando o ya sea escribiendo un ensayo o una reseña o algo que te permita generar un producto con eso que tú leíste. En general, aprender a dialogar con las ideas que estás leyendo, por ejemplo, haciendo esquemas o mapas mentales, también es una gran forma de acabar de comprender eso que estuviste leyendo. Y aunque me encanta leer libros en físico y tenerlos en mi biblioteca, la realidad es que yo también soy estudiante y estudié la licenciatura en sociología, entonces yo sé que la mayor parte de las lecturas las haces en PDF porque no siempre es posible tener
todo lo que quieres leer en un libro físico. Así que quiero enseñarte también cómo es que yo aplico este método a la lectura de PDFs específicamente. Creo que para esto es fundamental encontrar un software de PDFs que te permita editar, subrayar, hacer notas, hacer preguntas al texto, traducir la información que viene e incluso hacer algún producto que te permita estudiar y analizar después para comprender mejor la lectura. Por eso yo he estado trabajando mucho con UPDF porque me permite tener todas estas herramientas en el mismo lugar. Es decir, me permite no solo leer los PDFs y subrayarlos, sino trabajar activamente cuando los estoy leyendo. Por ejemplo, lo primero que hago cuando estoy leyendo un artículo académico es usar la función que tiene para resumir la información y poder tener este contexto general antes de comenzar con la lectura. Y eso conecta con el primer paso que hablábamos, que va acerca de comprender el panorama general de lo que te quiere transmitir esta lectura. También voy aprovechando las funciones que tiene para subrayar con diferentes colores y poder usar un color para los argumentos, un color para los conceptos y un color para los ejemplos. Además de que, por ejemplo, cada vez que se me ocurre una idea con algo que estoy leyendo, en lugar de, por ejemplo, poner un post-it y poner una idea o escribir algo al margen, lo que hago es hacer una nota directamente en el lugar del PDF en el que se me ocurrió esta idea. De forma que cuando yo vuelvo a revisar ese PDF tengo notas al margen de lo que leí. Es decir, intento replicar el mismo proceso que uso para leer libros físicos en esta herramienta digital. Otra cosa que me parece increíble de la tecnología de UPDF y que si tú estás haciendo la licenciatura, una maestría o cualquier trabajo académico, es la opción de traducir palabras, frases, párrafos o directamente todo el artículo. A mí, por ejemplo, me gusta complementar la bibliografía que leo en español con alguna otra en inglés y en francés, porque me siento cómoda con mi nivel de comprensión lectora en estos idiomas. Pero es cierto que muchas veces hay párrafos o palabras que no conozco y me parece increíble poder leer en PDF e ir traduciendo lo que no conoces. Puedes pedirle que te traduzca conceptos completos y así tu archivo digital de conocimiento se va expandiendo muchísimo más, incluso a otros idiomas. Y en la actualidad me parece imprescindible que puedas manejar bibliografía más allá solo de la que esté escrita en tu idioma. Por último, otra función que me ayuda mucho a ir organizando las ideas una vez que acabo de leer es la opción que tiene de crear mapas mentales o diagramas con la información que viene en esos artículos. Eso me ayuda muchísimo, sobre todo a ver cómo se relacionan unos argumentos con otros o cuáles son los conceptos principales de ese texto que estoy leyendo. Creo que puedes usar estos mapas mentales no para evitar leer tú misma los artículos, sino para tener mapas de ruta para que cuando tú te enfrentas al texto ya tengas una idea previa de cómo está construido el argumento central y puedas centrarte en comprender y en generar un criterio propio para saber si estás de acuerdo en cómo se está argumentando eso que se está argumentando o tú lo harías de forma diferente, que al final es donde comienza tu propia producción académica, no solo en consumir esa información, sino en tomar decisiones activas frente a ella. Así que si tú estás en la universidad, en la maestría o estás haciendo una tesis y tienes que usar muchos PDFs, les voy a dejar el link de UPDF en la descripción porque creo que realmente es una herramienta que podría servirte mucho. Además de que con el link que te voy a dejar en la descripción hay un 50% de descuento para estudiantes, entonces creo que totalmente podrías aprovecharlo. Creo que muchas veces pensamos que leer teoría está reservado para mentes brillantes o es una habilidad que solo está reservada para ciertas personas, cuando en realidad gran parte de aprender a leer académicamente tiene que ver más con aprender métodos de lectura. Es decir, que leer mejor no significa necesariamente memorizarlo todo o leer más rápido. Muchas veces significa aprender a dialogar mucho mejor con los textos, hacerles mejores preguntas y organizar tus métodos de lectura. Si este video te gustó, me encantaría que te suscribieras y que le dieras me gusta. Para mí es muy importante y me motiva a seguir haciendo estos videos. Si te interesa UPDF, también estaría increíble que pudieras checarlo con el link que está en la descripción. Agradezco mucho que patrocinen este video para que yo pueda seguir subiéndote contenido de calidad cada semana. Muchas gracias por acompañarme en este video y por estar en mi canal. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.